en general, tu vida ha sido intensa, ¿no? Como comentábamos antes, los 60, en Estados Unidos, el hipismo, la psicodelia, después el voto de silencio, 7 años, Sí. La academia. Ha sido bien intensa tu vida, ¿no? Pero yo me di cuenta que de algún modo enfatizaba el valor de esos 7 años de silencio, como si fuera lo más destacado. Pero ahora empecé a verlo como un todo, ¿no? Con un todo, ¿no? No esto mejor que aquello, etc. Entonces tenía como esta pregunta de cómo te encuentra, en qué momento te encuentra este nuevo libro. Por ejemplo, leí el prólogo que te hacía Sábato hace 20 años, Solemne y Mesurado, ¿no? Y digo, ¿cómo será este momento de uno? Bueno, varias cosas. Una es si el poeta tiene que ver con su poesía. No necesariamente. Yo creo que cualquier escritor, si es creador, porque una cosa es escribir, otra cultura y otra crear, ¿no? Cuando alguien es creador, crea por encima de lo que es. De ahí que haya tantos escritores o poetas o lo que sea que son miserables en su vida y han hecho grandes obras, ¿no? Quizás la ética esté que el sujeto portador de esa creatividad pueda y se esfuerce por vivir a la altura de lo que crea. Pero lo que creas, y como parte de la autenticidad de crear, siempre está por encima de uno. Porque si no sería nada más que uno el que lo está haciendo, ¿no? No habría un acontecer de algo que no era ahí. En el sentido de esto personal, de algo personal, claro. Sí, superar lo personal, claro. Por eso va más allá, es algo que uno instaura que no estaba antes. Claro, sin embargo, cuando digo es inseparable, justamente porque el poeta, más allá de que tal vez algo escribe a través de él, está tan en contacto con la vida misma, la vida vibrante, ¿no? Sí, sí, pero es curioso, por saber de escritores en la historia o por contacto, es muy raro, no necesariamente el creador logra encarnar la creatividad. O sea, la poeta que yo más he admirado, no voy a dar el nombre, que murió, tenía flores de plástico en el medio de su mesa. Y su poesía es de una belleza muy impresionante. No siempre se logra dar carnadura existencial a la creatividad. Yo diría que es casi excepcional. Y de nuevo, digo, para mí eso es casi un criterio de creatividad. Porque pues, si ese Sarva no puede haber escrito esto, tiene que estar inspirado. Por ahí es muy poca la gente que logra hacer una vida a la altura de su obra. Y tenemos casos resabidos y apabullantes, ¿no? De contradicción. Otro, lo del silencio. No, yo creo que lo del silencio, yo estaba en Puerto Rico, ¿no? Y hablaba con un escritor, entonces hablábamos de los años, que a la gente le gusta el folclore, de mis 7 años con voto de silencio. Tiene glamour. Tiene mucho glamour. Sí, una vez fui a la trapa y me dice el superior, bueno, ahora hablamos un poco. Nosotros digo, no cuentes que me vas a romper mi prestigio. No, y yo le decía, bueno, después de 3 años de estar en la trapa y empecé a escribir. Y él me decía, no, vos fuiste a la trapa a buscar la poesía, ¿no? Y me impresionó eso. Yo en realidad siento como, bueno, que nací en la Argentina, o me dieron el nacimiento en la Argentina, yo no hice nada por nacer, y con el idioma, como se dice, la lengua materna, ¿no?
Y después a los 19 años me fui así como emigrante a Estados Unidos y ahí nací de nuevo, pero nací a mí mismo, por mí mismo, ¿no? Y tuve otro idioma, que fue el inglés, que es el idioma que yo hice, ¿no? Que yo busqué. Y después fui a la trapa y mi idioma fue el silencio. Y ahí ahí nacía la poesía también, ¿no? Y a lo trascendente. Entonces, para mí, digo, la poesía tiene, si querés, eso que se puede captar como privilegio, el hecho que es lo fundante. Mi poesía nace del silencio. Entonces, lo que estoy volviendo es al origen de la poesía y no, por así decirlo, a la valorización por sobre otras cosas del silencio. Yo estoy de acuerdo con vos porque a mí cuando me preguntan cómo se decidió tal cosa, yo me molesta, porque da la sensación que uno un día se siente y decide algo, ¿no? Y que yo, para estar acá yo tuve que vivir todos los años anteriores, digo, todo es una ilusión de la película que uno se cuenta sobre uno mismo, el hecho de que uno decide en tal momento tal cosa. Digo, vaya a saber en qué momento uno empezó a decidir tal cosa o qué situación de la vida la suscita. Pero sí, yo siento esa totalidad. ¿Y en qué me agarra los libros siempre nos agarran tarde. O sea, cuando el libro salió, ya es viejo para uno. Digo, sea por el hecho, yo tengo el privilegio de terminar un libro y darlo y editarlo, ¿no? Digo, la mayoría pobre tiene que esperar años en general. Y así todo, cuando el libro salió, yo ya estoy en lo que estoy escribiendo, ¿no? El libro, para el creador, siempre llega tarde. Cuando llega es para despedirse, no para encontrarlo, ¿no? Y además, al menos a mí me pasa que yo necesito las vivencias, olvidarlas y después salen. Entonces nunca soy contemporáneo en el escribir de lo que estoy viviendo, sino más bien estoy escribiendo lo que ya viví y de alguna forma no es presencia en mí. Y a la vez tiene algo de futuridad, porque yo me entero de muchas cosas al leerlas de mí. Un quilombo del tiempo. No, lo que se rompe la línea, ¿no? Sí, sí, bueno, pero ese es un esquema funcional que haya pasado presente y futuro, ¿no? No vive. Divide para poder saber que a las 7:30 empezaba esto. Sí. ¿Te gustaría leer el primer poema? Sí, pero voy a leerlo de una letra que se entiende. Sí. No, el primer poema que escribiste. Qué bueno. Sí, ese me lo Se pone el sol tras la ventana de la cocina. El té está casi listo. Lo que decía acá, me imagino. No, en realidad ese es el primer poema que escribí, como él lo dijo. Y es simplemente la descripción de la situación vital en la que estaba. Estaba en la cocina del monasterio después de 3 años que ya vivía y habitaba ese clima, ese silencio, y bueno, esas cosas que uno hace con el cuerpo entero, escribí y sentí que nacía la poesía a una forma de comunicación, ¿no? Había encontrado un nuevo lenguaje. Yo, justo antes de que respondiera esta pregunta, iba a preguntar si en relación con lo que dijo antes, de que uno cuando escribe, digamos, se eleva por sobre sí mismo, bueno, decía que justo antes de esta respuesta le iba a preguntar si usted se encontraba consigo mismo cuando leía sus poemas que había escrito. No sé si la respuesta esa, la que acaba de dar, responde lo que quería preguntar o no. Digamos, ¿usted se encuentra en esa misma habitación con el sol entrando por la ventana y el té, o siente que era otra persona o ahora es otra persona diferente? Sí, soy diferente. Sí, no me encuentro, me encuentro con las palabras, con el sentimiento, pero sí soy otra persona.
Yo, sí, creo que de alguna forma eso es como el umbral hacia lo que entrega un camino, ¿no? Pero estoy por ahí lejos de ese umbral. Capaz que no, el hecho de haber puesto, de haber dicho si es diferente, empobrece la pregunta. Mi pregunta en realidad iba a si usted se siente identificado de alguna manera con lo que escribió. Digo, me refiero a que todo el mundo cambia. No, digo, sería lindo, pero no todo el mundo no cambia. Es un gran esfuerzo el cambiar. Todo el mundo toma decisiones para dejar de decidir. Entonces ahí se queda. Yo en general no leo lo que escribo. Digo, después de publicado, salvo los momentos así, digo, siento como un rechazo tácito a leer las cosas antiguas, ¿no? Siento un rechazo a recordar también, digo, me parece que la memoria, así que al recurrir a la memoria va en proporción a la incapacidad de vivir el presente, ¿no? Digo que cuando uno está cómodo en un lado no está pensando dónde no está. Y la memoria es algo así, ¿no? Digo, si estás creando ahora, ¿para qué pensar en lo creado? Cuando hice la poesía completa fue cuando tuve que enfrentar mi poesía completa. O sea, de leerla toda y mirar si quería cambiar también y corregir, ¿no? Cosa que corregí muy poco. En general lo que hice fue eliminar pedazos de poemas, cosas, ¿no? Y ahí sí me encontré, yo diría con las palabras. Me acordaba, yo gozo las palabras, yo encuentro una palabra que me gusta y la repito, como las vacas que mastican hasta que se dé todo el jugo, la rumio. Y me acordaba los momentos en que esas palabras habían entrado a mi vida. Eso sí fue un gozo muy grande. Y además que tengo esa idea, ¿no? De que yo soy la narración de mí. Entonces la entrada de esas palabras era la entrada de algo que entraba y se volvía mi vida, ¿no? Una palabra nueva es un mundo nuevo. Y eso sí, lo disfruté y lo gocé y me doy cuenta que está hecho en el uso de las palabras ahora. Pero no siento identificación en general con mi pasado, ¿no? Me parece, no sé, o sea, no es que me moleste mi pasado, me molesta la idea de la rememoración. Soy más proyectivo, ¿no? Me interesa eso. No sé si va por ahí, pero igual hablamos. Yo creo que siempre, digamos, a cada instante uno siempre deja de ser uno y se convierte en otro siendo siempre el mismo. Me parece que uno está en un constante cambio a cada momento transcurrido y siempre hay una esencia que se mantiene firme y totalmente quieta. Digamos, mutamos al mismo tiempo que somos. Sí, no, yo no estoy de acuerdo con eso para nada. No creo que seamos una esencia. Digo, si no, no tendría sentido la existencia. No haríamos más que actualizar una esencia que ya está dada. Para mí la vida es novedad, posibilidad de creación, y por lo tanto tengo que ser algo que no soy para que mi vida tenga sentido y haber podido crear algo. O sea, a mí el mundo de la esencia, existencia, ese mundo metafísico griego no me interesa. Yo creo que yo no sé qué soy. Y hay mucho que todavía no soy y que por suerte puedo crear. Si tuviera una esencia ya estaría determinado en lo que tengo que ser. Sería nada más que accidentes de esa esencia. Respecto a esto, tal vez... Si es creador, porque una cosa es escribir, otra cultura y otra crear, ¿no? Cuando alguien es creador, crea por encima de lo que es. De ahí que haya tantos escritores o poetas o lo que sea que son miserables en su vida y han hecho grandes obras, ¿no? Quizás la ética esté que el sujeto portador de esa creatividad pueda y se esfuerce. De algún modo enfatizaba el valor de esos 7 años de silencio, como si fuera
lo más destacado. Pero ahora empecé a verlo como un todo, ¿no? Como un todo, ¿no? No esto mejor que aquello, etc. Entonces tenía como esta pregunta de cómo te encuentra, en qué momento te encuentra este nuevo libro. Por ejemplo, leí el prólogo que te hacía Sábato hace 20 años, en Solemne y Mesurado, ¿no? Y digo, ¿cómo será este momento de uno? Bueno, varias cosas. Una es si el poeta tiene que ver con su poesía. No necesariamente. Yo creo que cualquier escritor... en general, tu vida ha sido intensa, ¿no? Como comentábamos antes, los 60... Estados Unidos, el hipismo, la psicodelia, después el voto de silencio, 7 años, sí. La academia, ha sido bien intensa tu vida, ¿no? Pero yo me di cuenta que... Por vivir a la altura de lo que crea, pero lo que creas, y como parte de la autenticidad de crear, siempre está por encima de uno. Porque si no sería nada más que uno el que lo está haciendo, ¿no? No habría un acontecer de algo que no era ahí. En el sentido de esto personal, de algo personal, claro. Sí, superar lo personal, claro. Por eso va más allá, es algo que uno instaura que no estaba antes. Claro, sin embargo cuando digo es inseparable, justamente porque el poeta